El Suelófono, el primer podcast de las ciencias del suelo en español, producido por el proyecto Suelox, con el apoyo del Instituto de Geología de la UNAM y de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El proyecto Suelox es una iniciativa universitaria para la divulgación de las ciencias del suelo. Bienvenidos al Suelófono, el suelo en tus oídos. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al primer podcast de Ciencias del Suelo en Español, del Suelófono. Y vamos a tener otro capítulo de la temporada número 3. Nos da mucho gusto tener con nosotros a la doctora Thalita Brusini. Thalita es licenciada en agronomía por la Universidad de Lavras de Brasil y también realizó su maestría y su doctorado en temas relacionados con suelo y nutrición de plantas en la Universidad de Sao Paulo. Pero tengo entendido que Thalita lleva bastante tiempo ya en México. ¿Nos podrías decir qué has hecho desde que llegaste aquí? ¿Qué te motivó a venir a México? Sí. Muchas gracias por la invitación para participar en esa iniciativa, ¿no? Hablando de suelos. Sí, soy brasileña, vivo aquí en México desde hace 8 años. Llegué aquí a México por cuestiones de la vida y empecé a trabajar, a colaborar en algunos proyectos en el Instituto de Ecología de la UNAM con el doctor Julio Campo y ahí tuve la oportunidad de conocer más a los suelos de México. Estuve trabajando en Yucatán, en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Chiapas. Primero trabajé con la generación de un diagnóstico del almacenamiento de carbono y la vulnerabilidad de esos almacenes al cambio de uso del suelo y al cambio climático en la cuenca del río Usumacinta. Entonces es una zona muy bonita. Ahí pude trabajar con comunidades mayacholes y visitando la selva lacandona, los pantanos de Centla. Entonces fue una gran oportunidad. Y después conocí a las doctoras Cristina Sibe y Blanca Prado, aquí del Instituto de Geología, por intermedio de mi tutor de Brasil, quien les comentó que yo que yo trabajaba con cuestiones de materia orgánica del suelo, y ellas me presentaron los estudios que estaban desarrollando en temas de suelos urbanos, tecnosoles, y ahí empecé. Entonces, desde el 2018, estoy ya trabajando con cuestiones más urbanas, precisamente la elaboración de tecnosoles, ¿no? Construidos a la medida. Y justamente esa es la temática que vamos a abordar en este capítulo. Estamos muy interesados en que nos des información sobre este tipo de suelo hecho a la medida. Y vamos a empezar por la pregunta lógica. ¿Qué es un tecnosol? Entonces, los tecnosoles son suelos que son fuertemente impactados por las actividades humanas. Entonces, existe una definición así más formal que es en el 2016 de una base mundial de suelos que establece que los tecnosoles son estos suelos de áreas urbanas, industriales, áreas con actividad minera, áreas con infraestructuras militares y también una otra definición es que estos suelos son suelos que tienen altas cantidades de artefactos. Entonces, un mínimo de 20% o más en el primer metro de este suelo, de ese tecnosol. Y también una otra derivación de los tecnosoles son los que llamamos tecnosoles construidos. Entonces, no existe para eso una definición así universal, pero se puede definir como mezclas de residuos o subproductos de origen mineral y orgánica que se mezclan en proporciones preestablecidas para atender a diferentes fines, como la creación y rehabilitación de áreas verdes, construcción de azoteas verdes. También puede ser utilizado para restaurar las funciones ecológicas de suelos contaminados, degradados. Entonces, que es precisamente lo que el grupo de investigación Suelo y Ambiente aquí del Instituto de Geología es uno de los temas que abordamos. Ajá. Sí, en este mundo de los suelos sí hay muchas dudas muchas veces sobre
clasificar estos suelos que tienen una gran influencia antrópica, ¿no? Y existe este otro grupo de suelos que son los antrozoles. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos grupos? Es un tema complicado, imagino, en cierta medida, en términos de clasificación, ¿no? Sí, los antrozoles son suelos naturales que han sido fuertemente impactados por la actividad humana. Entonces, por ejemplo, suelos que son expuestos a encharcamiento artificial para cultivos de arroz, por ejemplo, son antrozoles, o suelos que han recibido repetidamente enmiendas orgánicas por grandes periodos de tiempo. Esos son antrozoles, ¿no? Las chinampas mexicanas serían antrozoles, entonces. Sí, exactamente, Okay. que han sufrido, que van cambiando sus características a lo largo del tiempo debido a todo lo que se les ha agregado. Entonces, por ejemplo, material vegetal, composta, lodo, sedimentos. Entonces, estos son antrozoles, suelos naturales que han cambiado con el tiempo. Y ya los tecnosoles son esos suelos que tienen una gran cantidad de artefactos, ¿no? Que pueden ser ladrillos, cascajos, tabla roca. Más bien que tengan como material incorporado. Exacto. Y esto me lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Existe una receta para hacer un tecnosol? ¿Hay como materiales preferenciales que uno elige para construir un tecnosol? Porque hablábamos justamente de suelos a la medida antes de empezar a grabar este podcast, así que era un adelanto de lo que estábamos viendo. ¿Existe una receta? ¿Prefieres un tipo de tecnosol en particular con ciertas... ¿Qué le agregas a un tecnosol? Entonces, esa es una pregunta muy interesante porque cuando estamos construyendo un tecnosol, tratamos de emular ciertas características de un suelo natural para atender a un determinado fin, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos simular lo que es un suelo natural? Preferiblemente, ese tecnosol debe de estar construido, elaborado a partir de una fracción orgánica y una fracción mineral, así como es la porción o la fracción sólida de un suelo natural, ¿no? Entonces, y asimismo es importante también pensar en materiales que estén disponibles localmente, ¿no? Para pensar en un contexto de una economía circular, en revalorar residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, los materiales técnicos o minerales que normalmente utilizamos son residuos de la construcción civil y de su proceso de reciclo. Entonces ahí entran los residuos de concreto, ladrillos, tabla roca, residuos de la excavación también de inmuebles, de infraestructuras humanas, también hay fragmentos de vidrio. Estos residuos de concreto, por ejemplo, tienen una función estructural de funcionar como un esqueleto mineral y sólido que va a proveer una buena aireación, que va a permitir el desarrollo de las raíces de las plantas que se van a plantar ahí, y también proveen nutrientes para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y a su vez también utilizamos los materiales que son las enmiendas orgánicas, que son astillas de madera, la composta, el biocarbón. La composta, por ejemplo, utilizamos como un activador biológico, ¿no? Que va a aportar actividad microbiana a este suelo que se está desarrollando. También puede estimular actividades de enzimas y microorganismos, aporta carbono y nutrientes a los tecnosoles. Entonces, cuando pensamos en elaborar un tecnosol, sí tenemos que pensar en la fracción mineral y en la fracción orgánica. Y otra cosa que también mencioné, que no mencioné, que los materiales minerales, como esos residuos de concreto, también son importantes para impedir la compactación y hundimiento de este suelo que se está formando, ¿no? Y otros materiales también que son importantes, por ejemplo, el biocarbón, que es un material que se ha estudiado en los últimos años. Es un material que se obtiene de un proceso de degradación térmica y química de materiales orgánicos, y es un material que aporta altas cantidades de carbono en formas estables a ese tecnosol. Entonces ayuda también al proceso de captura de carbono, ¿no? Entonces siempre pensamos en elaborar los tecnosoles pensando en más o menos en esas características, ¿no? ¿Y qué relación existe entre la parte, digamos a nivel porcentual, qué relación debe tener la parte
mineral con la parte orgánica que se agrega. ¿Qué tanto sería la parte orgánica en relación con la más mineral, como estos artefactos que me estás diciendo? Residuos de construcción. Así. Exacto. Tratamos de utilizar más o menos una proporción de 40% orgánico y 60% mineral. Es más o menos esas proporciones que utilizamos, pero sí cambiamos dentro de lo que es mineral y dentro de lo que es orgánico, tratar de utilizar diferentes materiales con diferentes calidades, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, las enmiendas, no solo aplicamos composta, también aplicamos el biocarbón, que es un material más estable. Entonces tratamos de aportar carbono en diferentes formas y materiales orgánicos y materiales minerales que puedan aportar calcio, magnesio, potasio, ¿no? Otros nutrientes, y tener también una función estructural, ¿no? En los tecnosoles. En el caso de México, entonces, y los tecnosoles que has tenido la oportunidad de ver, ¿cuáles son los principales materiales que se utilizan? Sobre todo los que me mencionabas de la construcción, materiales residuos de la construcción o algo así. Exacto. Esa sería más bien la parte como mineral, y las enmiendas orgánicas para la parte orgánica, ¿no? Sí. Existe un interés aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, por plantas de reciclaje de residuos de la construcción civil, porque se produce, por ejemplo, a cada día las empresas y hogares de la Ciudad de México producen como 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos a cada día, siendo que más o menos la mitad, el 43%, son orgánicos y los demás son materiales que en su gran mayoría son los residuos de la construcción civil, como 7,000 toneladas diarias de estos materiales. Entonces son materiales que se producen en grandes cantidades, principalmente debido al avance de la urbanización, y que necesita dar su uso adecuado, porque el 60% de ese material se dispone de manera inadecuada en áreas de valor ambiental, en suelos de conservación. Entonces, por eso queremos utilizar este tipo de material para hacer la restauración de áreas verdes en la Ciudad de México. Ok, entendido. Gracias, Talita. Vamos a seguir hablando de tecnosoles, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para una cápsula de Infosuelos. Los tecnosoles son suelos artificiales creados por los seres humanos para restablecer las funciones de los suelos. Son suelos a la medida, formulados de acuerdo a las necesidades particulares. Existe un grupo de trabajo a nivel internacional denominado SUITMA, Suelos de Áreas Urbanas, Industriales y Mineras, formado en 1998 y que a partir del 18 de enero de 2024 se consolidó como una comisión dentro de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, con el objetivo de integrar a los especialistas del tema e influir en los tomadores de decisiones. Y regresamos. Ok, una de las últimas preguntas que tengo sobre este tema y que me llama mucho la atención es lo relacionado con nutrición de las plantas, fertilidad. ¿Qué tan buenos son estos tecnosuelos para estas funciones? Para el crecimiento de las plantas. Claro. Entonces, bueno, tenemos diferentes proyectos con reproducción masiva de especies forestales, con la utilización de tecnosoles, porque en condiciones de vivero muchas veces usamos el pitmos, que es un material importado que consiente mucho a las plantas. Las plantas obviamente crecen muy bien porque tiene carbono, nutrientes en ese sustrato. Sin embargo, es un sustrato caro y que resulta de una extracción ahí de las turberas, ¿no? Principalmente de los países templados. Entonces, una posibilidad es elaborar tecnosoles para hacer la reproducción masiva de especies forestales, también para plantas de ornato, porque muchas veces lo que se utiliza, uno de los sustratos que se utiliza más comúnmente en México es una mezcla de composta con la capa fértil de suelos naturales. Entonces, esa capa fértil de suelos naturales, que muchas veces conocemos como tierra de hoja, tierra de monte, que compramos en las tiendas donde compramos plantas para macetas y todo, es un recurso no renovable, ¿no? Es una
es un suelo, es el piso forestal, ¿no? Donde está el hojarasca, el mantillo y el suelo mineral que está luego abajo, y es un material no renovable, como ya he dicho, y que va ocasionando la degradación del suelo de donde se está extrayendo, ¿no? A pesar de que es una actividad regulada por ley, no vemos que realmente está resolviendo el problema, ¿no? Entonces, no estamos resolviendo como cuando estamos tratando de resolver un problema en la ciudad, pero ocasionando un problema en otros lados, ¿no? Entonces, la intención sería como crear tecnosuelos, tecnosoles más acordes, ¿no? Sin tener que decapitar estas horizontes superficiales de suelos que están en otro lugar, ¿no? Exacto. Hacerlos cada vez más adecuados para la nutrición de plantas y la fertilidad. Exacto. Y como última pregunta de este capítulo, ya lo empezamos a abordar en los primeros minutos. Me hablaste un poco de captura de carbono. ¿Qué potencial tienen los tecnosoles en este contexto de cambio climático? Y también llama mucho la atención la posibilidad que pueden tener este tipo de suelos creados, porque están en todas las ciudades, ¿no? Son los suelos que tenemos en la ciudad como tal. ¿Qué capacidad tienen, qué potencial tienen para la captura del carbono y para un poco paliar todo el efecto antrópico en el cambio climático? Entonces, bueno, de manera general, los suelos naturales, como sabemos, son el mayor almacén de carbono terrestre en el planeta, y el incremento en estos almacenes han sido considerados como una iniciativa, ¿no? Como esas iniciativas internacionales como el 4x1000, ¿no? De donde dice que una de las estrategias para mitigar el cambio climático es aumentar los almacenes, las reservas de carbono en el suelo, ¿no? Sin embargo, este monitoreo a nivel global en diferentes estudios se ha llevado mucho a cabo en suelos naturales, bajo vegetación natural y bajo cultivos agrícolas, y siempre se ha dejado a un lado el potencial de los suelos urbanos, ¿no? De los tecnosoles, esos suelos impactados por actividades antrópicas en almacenar carbono, ¿no? Y eso porque esos tecnosoles son altamente heterogéneos, tienen una variabilidad espacial bastante compleja, tienen composiciones muy distintas y por tanto han sido como olvidados o prácticamente excluidos de esos levantamientos, ¿no? De esos presupuestos de carbono globales. Sin embargo, hay estudios recientes que han identificado que esos tecnosoles tienen un gran capacidad de almacenamiento de carbono, tienen un porcentaje promedio global, según estudios recientes, de un 4.3%, entonces son cantidades de carbono orgánico como relevantes, no considerables, de modo que sí pueden contribuir a incrementar las reservas de carbono. Y también cuando hablamos de los tecnosoles ya construidos, esa utilización de enmiendas orgánicas de diferentes calidades, como había dicho, de la composta, las astillas de madera, el biocarbón, ayudan a incrementar esos niveles de carbono orgánico en el suelo, mejoran la fertilidad del suelo, mejoran el crecimiento de la biomasa vegetal, aportando aún más materia orgánica viva al suelo, y también ayudan en el mantenimiento de la actividad microbiana, lo que a su vez contribuirá a la captura de carbono. Entonces sí creemos que existe esa contribución de los tecnosoles para la captura de carbono. Es un tema actual, ¿no? Que está en estudio en diferentes grupos de investigación, pero sí sabemos que existe un potencial de los tecnosoles construidos en incrementar los almacenes y la captura de carbono. Y en el caso de la Ciudad de México, ya que eres una investigadora que sobre todo sus puntos de interés y áreas de estudio están aquí, ¿qué crees de la Ciudad de México? ¿Se está haciendo, hay un movimiento hacia la creación de estos tecnosoles, ya que vivimos en una ciudad muy contaminada particularmente? Sí, existe una gran, bueno, aquí uno de los temas que se ha debatido mucho en los últimos años es la agricultura urbana, ¿no? Entonces, una de ellas es la agricultura urbana. Aquí en la Ciudad de México produce, por ejemplo, el 20% de los alimentos que consume, ¿no? Principalmente en las zonas suburbanas de la ciudad, por ejemplo, alcaldías como Xochimilco, Tláhuac, que tienen mucha horticultura, mucha floricultura y producen muchos alimentos, ¿no? En estas zonas. Sin embargo, esa zona ha sufrido una presión, ¿no? Una reducción de sus áreas verdes y sus áreas de producción agrícola debido a la expansión urbana, y por lo
tanto, mucho ha sido debatido sobre la capacidad de producir alimentos, por ejemplo, y tener áreas con suelos en la zona interurbana de la ciudad, que todavía es algo muy incipiente. Sí, es muy nuevo. Entonces, es muy nuevo y eso hace necesario con que creemos infraestructuras verdes en la zona interurbana, ¿no? O edificios verdes, azoteas verdes. Sin embargo, eso hay que hacerlo sin incrementar esa amenaza sobre el recurso suelo, ¿no? Lo que ya habíamos platicado de la extracción de ese recurso natural de otras zonas e importarlo a la ciudad. Entonces, de ahí hay un gran interés en elaborar estos tecnosoles para producir alimentos, principalmente en la zona interurbana, ¿no? Y hemos tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, uno de los experimentos que tenemos desde el año 2017 es una milpa urbana que está aquí dentro de Ciudad Universitaria, en donde producimos maíz, frijol, calabazas, zanahorias, rábanos, cebollas, todo sin suelo. Es totalmente basado en tecnosoles, en residuos sólidos urbanos mezclados en proporciones específicas para atender a ese fin de producir alimentos, ¿no? Y de ahí no solo vemos la calidad de los alimentos, también cuestiones, por ejemplo, de la contaminación, si ese tecnosol puede liberar metales pesados, ¿no? Entonces siempre estamos estudiando, por ejemplo, concentraciones totales biodisponibles de metales pesados, tanto en el suelo como en la biomasa vegetal. Sí, siempre es una preocupación justamente que los tecnosuelos sean más contaminados por los materiales que ocupan que un suelo natural, ¿no? Pero evidentemente, según me estás mencionando ahora, existe un control de esto, ¿no? Exactamente. Entonces, la primera parte es la buena caracterización física y química, sobre todo química en ese caso, pero hacemos la caracterización química y físico-química de los materiales individuales que van a componer una mezcla. Entonces, conociendo bien las características de esos materiales, procedemos a hacer estudios en condiciones controladas. Entonces, estudios en invernadero con crecimiento de plantas para evaluar, por ejemplo, la dinámica de liberación de los nutrientes en el tiempo, también la cuestión de los metales pesados. Entonces, esto en condiciones controladas, ¿no? A partir de mezclas que proponemos. Y las mezclas que nos parecen las más exitosas, que se salieron muy bien en los estudios controlados, son las que vamos a proponer para estudios en mayor escala. Entonces, para recuperación de camellones viales, instalación de jardineras, actividades de forestación dentro de la ciudad. Entonces, así es como hemos trabajando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Thalita. El tema me parece que tiene un enorme futuro. Seguramente lo vamos a estar viendo y seguramente te vamos a invitar de nuevo a este podcast. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Suelófono es un proyecto de divulgación de las ciencias del suelo. Si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas ningún episodio. ¡Hasta la próxima!